Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez. Caldo de Cultivo empieza en un viaje único, un viaje especial que vamos a tener en el marco de 3 programas especiales que estamos dedicando a Semana Crítica, que fue un proyecto que está coordinado con los centros culturales de España, México y Argentina. Y Santiago, por supuesto. Y tengo invitados que son realmente de lujo. Vamos a tener una parrilla internacional en estos 3 capítulos que vienen a continuación. Y por supuesto, partimos por casa con España. Tengo un lujo de invitados que son Álvaro Vicente y Fernando Sánchez Cabezudo. ¿Cómo están? Muy bien. Muy buenas tardes y feliz Día Nacional. Mira, es que no podíamos partir con otras personas porque en el fondo hoy día tocaba. Estamos grabando hoy día el 12 de octubre. Les voy a contar un poquito de quiénes están conmigo y con quién tengo el honor de compartir hoy día en el estudio. Álvaro Vicente es periodista, crítico teatral, creador escénico y docente. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Premio Paco Raval del Periodismo Cultural 2019. El reportaje se llamaba Alguien pagará, sí. Ah, vale. Es una frase de Lorca. Ya. En el 2010 funda la revista Godot, de la que fue director hasta agosto del 2020, y que es una publicación dedicada a la actualidad de las artes escénicas en España. Crítico teatral en On Madrid y Time Out Madrid. ¿Qué son esas iniciativas exactamente? ¿Una es del País? Sí, On Madrid fue un suplemento, digamos, de ocio, no, porque está el suplemento cultural, que es una cosa un poco más solemne, y luego estaba el suplemento de ocio, que es este tipo de suplemento que sale de cara al fin de semana, con opciones de ocio, de cine, música, conciertos, teatro. Y entonces ahí yo empecé a escribir crítica en ese contexto que era evidentemente es una crítica mucho menos academicista y mucho más coloquial, mucho más directa, ¿no? Mucho más de recomendación, pero que al mismo tiempo también te permite jugar con el lenguaje de una manera un poco más, bueno, no tan sometido, digamos, a la terminología tradicional del teatro y demás, sino que te puedes abrir, incluso puedes jugar con otros ámbitos culturales, como como el cine o como las series de televisión. Me encanta que estés planteando desde ya como la existencia de múltiples críticas teatrales, porque claro, hoy día vamos a hablar sobre crítica propiamente tal y sobre los procesos creativos que evidentemente desde las distintas vitrinas, ventanas de exposición y también usos del lenguaje va a generar subgéneros, por así decirlo. Como la crítica teatral tendrá espacios académicos, tendrá espacios que son más vinculados al entretenimiento y a la cosa como de la recomendación, sí, por así decirlo. Y entonces sigo. Y Álvaro también, porque tengo currículum muy largo, si es que esta gente es demasiado talentosa, yo no sé qué hacer. Yo leo el mío y digo como encargado de comunicaciones del Centro Cultural de España. Gracias. Ya, bueno, somos mayores. Somos mayores y en fin, está un poco inflado, probablemente. No. Entonces se podría resumir más. Bueno, la cosa es que además, una de las cosas como más importantes de por qué están acá es que Álvaro es parte del equipo de contenidos de la revista Dramática del Centro Dramático Nacional. Y ahí me puedo saltar a Fernando. Bien. Fernando, gestor cultural, director, actor, escenógrafo, vincula su carrera profesional en las artes escénicas con un discurso sociocultural que busca la participación del público en los procesos creativos. Está al frente de la Sala Cubic y arma varios proyectos de gestión que tienen que ver como con la inclusión del espacio local y la ciudadanía. ¿Cómo va eso? Antes de que nos metamos como en la crítica de lleno. Bueno, eso fue, porque eso es como una parte de mi trayectoria que fue entre 2011 y 2018. Y me sirvió a mí como aprendizaje en la gestión cultural. Yo me lancé, abrí una sala que era una nave industrial en un barrio que no tenía teatro y fui aprendiendo a golpes, por así decirlo. Me encanta, a golpes de tablas. Sí, a golpes de tablas y de bolsillo también. O de tablas, pero en la espalda. La cosa es que claramente todas esas cosas rindieron frutos porque ahora está dentro del equipo de dirección del Centro Dramático Nacional como asesor y coordinador artístico, que es básicamente
uno de los referentes más grandes de las artes dramáticas que existe, yo diría a nivel mundial, me atrevo a decirlo. Bueno, ya he presentado los invitados, me encanta saber que estoy con gente tan dramática como yo. Vamos a meternos en el meollo del asunto. Y como este es un podcast sobre procesos creativos, quisiera que me dijeran al tiro, ¿ustedes creen que la crítica se puede entender como una disciplina independiente del teatro? Y que me hablaran un poquito de qué procesos creativos ven ustedes que hay que hacer para poder establecer los procesos de la crítica teatral. ¡Wow! Yo te invito, como experto y crítico, a empezar. Bueno, claramente yo siempre he pensado que tanto la información teatral como la crítica teatral tienen una autonomía relativa respecto al medio al que se adhieren de alguna manera como un parásito. Lo decía el otro día en mi conferencia, creo que nuestro rol es parasitario, que no tiene por qué ser malo esto. Vivimos cerca del teatro, por lo tanto nos contaminamos, yo creo que nos debemos contaminar de sus procesos creativos o estar cerca de esos procesos creativos. Yo creo, en mi experiencia, cuanto más cerca he estado de los procesos creativos, más creativa se ha vuelto el propio proceso de la crítica, porque al final creo que formamos parte de un mismo cuerpo. Entonces, en ese sentido, sí, claro, a medida que los años avanzan y entran diversas formas, diversos lenguajes de afrontar la crítica, diversos medios de divulgar la crítica, claro, evidentemente alguien creativo por fuerza va a aprovecharlo, ¿no? Y hay muchas experiencias, por ejemplo, en Madrid, en los años en los que las redes sociales empiezan a marcar un poco la agenda. No sé, el otro día recordábamos, por ejemplo, los tuiteatreros, que era un grupo que se conformó en Madrid. Muy afín a la sala. Muy afín a Kubik, efectivamente, porque eran apasionados del teatro, no directamente críticos teatrales, pero sí apasionados que ocuparon un lugar de pronto mucho más interesante que la crítica tradicional, ¿no? Y generaban grupo, iban en grupo, generaban discusión, generaban dinámicas de encuentro con los artistas. E incluso, pues muchos de ellos hoy todavía incluso participan como jurados en los premios nacionales de teatro o en los premios Max, que son los premios de teatro más, digamos, prestigiosos ahora mismo. Entonces, bueno, sí, efectivamente, a medida que entras en ese propio proceso creativo teatral o escénico, en cualquier disciplina escénica, te contagias y es lo que mantiene viva un arte, porque la crítica es un arte, es un género periodístico, pero también es un arte que de otra manera, pues y en otros lugares, probablemente, no digo lugares de otras ciudades, porque en la propia Madrid también hay zombies, críticos zombies. Claro, también puede ser un desastre. Sí. Ya, tiraste a tu compañero a la piscina, así que no te podías escapar. Sí, pero bueno, yo recuerdo que antiguamente las críticas de Aro Teglen y demás hablaban un poquito de la obra de teatro y el resto era lectura sobre muchas cosas, ¿no? Sí. Y realmente sí era muy creativo. Claro. Si lo piensas así, sí. Bueno, la crítica ocupaba muy poco espacio, pero yo lo leía porque me interesaba el conocimiento que tenía ese crítico sobre el tema o sobre otras cosas. Entonces, por ahí hay un documento que es histórico, ¿no? O que queda como documento de un momento en el que se ha hecho la pieza. Y luego nuestra experiencia desde el Centro Dramático Nacional también hicimos un taller de crítica teatral, es aproximar también al público al hecho de la crítica teatral, ¿no? Como no para que la haga el público, sino para que de alguna manera cuando lean una crítica teatral sepan por dónde van los tiros. Pero más allá de eso, yo por ejemplo con Álvaro he colaborado en muchas más cosas que no son crítica, ¿no? Yo creo que los críticos también tienen ahora una implicación muchísimo más abierta a la gestión, a contar historias, en fin, es otro tipo de perfil de críticos y de críticas que entran en el juego y en el hecho teatral, y eso es súper interesante porque multiplica mucho más las posibilidades. Sí, esto se ha hablado estos días, por ejemplo, en el seminario sobre la curaduría que puede afrontar en un momento dado un crítico o como asesor de alguna manera del curador. Yo, por ejemplo, recuerdo con Fernando que aquella aventura del cactus en Usera, por ejemplo, que nos inventamos un festival así en el barrio donde estaba la sala en la que había abierto Fernando, y que era un barrio muy relacionado con la comunidad china,
se podría decir que es el barrio chino de Madrid, y cómo, ¿no?, empiezas a buscar esas estrategias que para desde la cultura de vincularte con el territorio, y ahí también tiene lugar la crítica, porque al final no deja de ser un intermediario, ¿no?, entre la obra de arte y el público. Perfecto, entonces la situamos en ese espacio, no tiene, por ejemplo, fronteras donde se independice, como por ejemplo en la configuración de la nueva escena crítica teatral española, que me gustaría decir que pueden también como perfilarla un poco para los auditores de acá de Chile. Uh-huh. ¿Cuándo es que existe un periodo de independencia de la disciplina crítica respecto al teatro? Porque por un lado está esta contaminación y este vínculo que, claro, va a ser innegable porque responde una a la otra, uh-huh. Pero sí existe, por ejemplo, la crítica académica, que tendrá entonces sus propias definiciones de género y la posibilidad de pensar sobre sí misma, que es un poco lo que hemos tratado de hacer en el seminario. Bueno, yo creo que lo que hubo con las redes sociales fue la apertura de lo que habéis hablado estos días, ¿no? De el ejemplo de los tuiteatreros, yo creo que es el mejor en esa libertad de tú como público convertirte en un espectador crítico para otros espectadores, y al final no deja de ser es un crítico, ¿no? Claro. Sí, yo creo que hasta ese momento precisamente la crítica, claro, yo creo que hay un antes y un después, o sea, que evidentemente Internet... ¿Post redes sociales, dice? Antes de las redes, después de las redes, porque claro, hasta entonces yo rara vez un crítico entraba tan en contacto con la materia y con la materia humana y la materia artística de la que respondía como crítico, ¿no? Porque... O sea, normalmente los críticos teatrales eran personas, mayoritariamente hombres, y no todos hombres, que terminaban la función y se iban del teatro, nunca iban a las fiestas de los estrenos, nunca iban a recepciones y tal, como mucho a lo mejor a una rueda de prensa, pero creo que ni eso. Entonces tenían otro tipo de relación con el teatro, era una relación mucho más distante, y establecer esa distancia era importante para ellos, ¿no? Como para mantener un cierto aire de autonomía, de independencia, que no contaminara lo que luego iba a ser una opinión, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido conflictos interiores, no muy graves, pero por el hecho de conocer mucha gente de la profesión, de incluso tener convivir con una actriz, en fin. Claro. O sea, y al final te planteas que, bueno, que el ejercicio crítico no tiene por qué ser siempre un ataque personal, porque claro, esto lo ha habido mucho, pero llega un momento en el que en realidad lo que nos interesa no es tanto las viejas formas y de hablar del determinado trabajo de un actor o de una actriz, o tirar por tierra el texto de un autor. Yo creo que esa etapa sí está superada, y en ese sentido ahora mismo conviven en Madrid, decías antes, bueno, hagamos un poco un mapeo, ¿no? En Madrid ahora mismo conviven un poco las dos formas, más todavía queda algo de esa vieja crítica, y hubo un momento en el que tuvo un bajón que ha, digamos, rebrotado pues gracias a los medios digitales, porque ahora hay muchos medios digitales, es decir, muchos diarios digitales, muchos periódicos digitales, y de alguna manera están todos incorporando información teatral. Sí, lo que pasa es que sí. Pensando en eso, pensando cuando organizamos ruedas de prensa, que es otro de los problemas que tenemos desde el dramático, convocamos una rueda de prensa y no acuden mayoritariamente periodistas o críticos, es decir, es el momento en el que se expone la obra, en el que puedes preguntar, en el que están los creadores, en fin, en la que puedes establecer un diálogo. Y los periodistas no quieren ese tipo de información. Quizás pidan una entrevista de tú a tú, quieren como una exclusividad, yo creo que quizás por competitividad, sí. Y no compartir la información, ¿no? Y llevarla a tu terreno. Lo que pasa es que, claro, ya lo que no sabemos es si seguir haciendo ruedas de prensa. Porque... Sí, yo creo que es un modelo también un poco a revisar, ¿no? El modelo de rueda de prensa también, porque creo que en esto la pandemia ha tenido que ver, ¿no? De un momento, pues decir, a lo mejor no hace falta que nos desplacemos físicamente a un sitio para recibir una información que probablemente podamos recibir por escrito a través de un mail, un dossier de prensa y demás, porque es verdad que luego en una rueda de prensa, en una conversación abierta con alguien, siempre va a ser mucho más rica. Claro, pero hay algo ceremonial en eso también, igual que el propio teatro. Claro. Es decir, pero también hay cambios en la como jerarquía de la información, porque en el fondo mucho del ejercicio crítico ahora también, para bien y para mal, estará mediado también por los procesos como colectivos de las comunidades a través de los medios digitales que son abiertos, en muchos casos. Entonces quizá una de las razones de por qué los mecanismos de las ruedas de prensa ya no funcionan es porque existe
existen otras capas de información que ya no les permiten mantener como, no la hegemonía, pero el control de esa exclusiva, exactamente. ¿no? De esa... Ahora, yo soy fan de las ruedas de prensa como comunicador, como que creo que igual son importantes. Pero bueno, son espacios interesantes convivir. en los que surgen cosas, ¿no? Sí. Y en los que surge información y surgen dudas y preguntas y al final quien viene a las ruedas de prensa o cuando se viene a las ruedas de prensa es cuando se prevé que va a haber algo muy polémico. Entonces quieres estar ahí, pero claro, es otro Sí, yo creo que tipo de... también tiene que ver con la propia el propio estado laboral de los periodistas. Yo aquí parto una lanza que vale. Los periodistas estamos en un momento muy duro. O sea, se paga poco, mal. Hay que hacer muchas cosas para poder salir adelante. O sea, tengo compañeros, compañeras que están trabajando para varios medios, para 4, 5, 6 medios, intentando colocar piezas aquí y allá, piezas que se pagan muy mal. O sea, estamos hablando de críticas o de previas pagadas a 60, 70 euros. O sea, que cuántas tienes que hacer al cabo del mes para tener más o menos un sueldo. Entonces, claro, entiendo que la gestión del tiempo se vuelve muy importante. Entonces, yo entiendo que si te tienes que desplazar a un teatro por la mañana cuando tienes que hacer otro tipo de trabajos y decir, bueno, no dispongo de estas 3 horas, ¿no? Porque al final, entre unas cosas y otras, entre desplazamiento y tal y cual, vas a pero a invertir 3 horas, pues igual no están tan disponibles. Y esto también vale para hablar de las condiciones económicas y laborales del ejercicio de la crítica y del ejercicio del periodismo en general. Y dentro del periodismo, el periodismo cultural tiene las de perder muchas veces. Siempre. O sea, se trabaja muchas veces por pasión, como se trabaja muchas veces en el teatro, por trabaja pasión. Con contenidos blandos que requieren mucho espacio de análisis, invertir mucho tiempo, no solamente en la cobertura misma, sino que en la reflexión que tienes que hacer sobre esa para que no sea una cosa sosa. Sí, y muy general. Pero bueno, yo, aprovechando para hablar de las redes, lo que ha aportado también es el poder de réplica a las críticas, ¿no? Sí. Yo recuerdo muchas críticas en el que el actor de repente interviene porque ha sido criticado, ¿no? Y entonces se monta un hilo sobre eso, pero ese mismo hilo lo que genera es publicidad al mismo tiempo. O sea, de repente se expande el concepto fluido, por así decirlo, de la propia crítica, ¿no? Sí, la crítica se convierte en algo mucho más comunicacional, mucho más bidireccional, ¿no? Entonces, hasta entonces era, como todo, una cosa que se publicaba que iba en una sola dirección y no tenía opción de respuesta. En este caso la tiene y muchas veces la crítica de la crítica se puede dar, ¿no? ¿Tú te acuerdas de la de Liz Perales con Israel? La del microondas. No. Vamos con obra en concreto. Claro, yo voy al salseo. Al salseo, sí. Claro, para... Sí, nos van a escuchar de España sí, esto, sí, ¿no? lo siento. ¿no? Claro, que... bueno, no pasa nada, ¿no? es público. Zamora. Es verdad que hay... Es que es un ejemplo por favor, cuéntalo, porque histórico. yo no me acordar. Esto fue en ensayo. Mira, tiró fue en ensayo, estaba mano. María, en ensayo de Pascal Rambert. Y entonces Liz Perales criticó como que no tirara de verdad el microondas para no romperlo. Es verdad, cierto, y sí. tituló la crítica Tira el microondas. Ahora no recuerdo Israel bien. tira el microondas, Eso, ¿no? sí, algo así. Bueno, es que era una obra de un director francés, Pascal Rambert, en la que, bueno, 4 personajes tienen 4 monólogos cada uno de ellos y siempre muy vehemente, muy cargado de pasión, y en concreto el último, que era el que hacía Israel Lejalde, que es un actor muy querido y muy habitual de los teatros en Madrid, pues eso, había un momento en que tiraba muchas cosas de una mesa, pero el microondas justo que estaba ahí no lo tiraba. Y la verdad en escena y se entonces fue. La señora crítica dijo, ¿cómo es posible? ¿Por qué el microondas no lo está tirando? ¿No? Entonces, bueno, este tipo de cosas entraron en una especie de discusión absurda en Twitter y no sé hasta dónde llegó, Sí, pero la era gente como, habló casi más de eso que de la obra. Hablaba más de esto que de la obra, sí. Sí, o bueno, hay actores, no sé, por ejemplo, Sergio Peris Mencheta entra mucho al trapo, o sea, y lo hace con gracia a veces también, y bueno, si hay alguna crítica que no le ha encajado a él bien, pues él salta al barro y no tiene ningún problema, incluso a veces para defender a otros compañeros, no a él mismo ni a sus obras, porque no hace mucho igual una obra que protagonizaba Antonio de la Torre, que es un actor bastante célebre, sobre todo hace cine, pero de pronto saltó al teatro,
Y nada, El País sacó una crítica también con un titular heavy. Y saltó Sergio Pérez Mencheta ahí, en plan, ¿no? a defensa. Sí, bueno, igual eso está interesante, que en el fondo exista una retroalimentación mucho mayor en... Voy a poner muy entre comillas esta frase, la democratización de los medios, Sí. Porque permite que los actores involucrados dentro de los procesos, tanto los actores nuevamente, y los críticos puedan establecer diálogos, como estamos comentando. Pero y ahora quiero que me cuenten un poco cómo analizan ustedes la escena de la crítica respecto a las audiencias, como qué está pasando con los lectores de la crítica. La pregunta del millón. ¿Dónde están? No, es difícil, muy difícil evaluarlo, porque a veces funciona, a veces no, que una crítica lleve a público. Sí. No sé, vosotros a lo mejor, no sé si tenéis alguna en el departamento de prensa del Dramático, si se es posible hacer algún tipo de seguimiento, ¿no? de algún tipo de estudio, porque es muy, muy complicado saber si la incidencia real de una crítica para bien o para mal. O sea, lo que más constatamos es en las redes, es decir, cuando algo se intercambia mucho en las redes, por ejemplo ahora con lo de Frager y Barne, el vídeo con el tráiler, ¿no? Se ha hecho viral y eso es lo que ha traído mucho público, ¿no? O La madre de Frankenstein, de repente, esta anécdota que ha habido con Pedro Sánchez que le favor, criticaron por ir... Vamos a contarla. Dale. Pues también ha generado que eso genere más, incluso más que una propia crítica, ¿no? Claro. Y muchas veces sirve mucho que los propios creadores compartan críticas, que son las que se hacen virales, ¿no? Hay algo en el multiplicar con compartir una crítica que funciona mucho. Bueno, ustedes en el Centro Dramático igual, como a la hora de hacer comunicaciones, igual establecen una crítica, es decir, como yo sé que la crítica como disciplina independiente tiene muchos análisis, pero cómo presentan uno, también podríamos evaluarlo como una especie de crítica, como a qué empujan, hay una selección curatorial de ver qué está funcionando, por supuesto por parámetros comunicacionales, pero también por parámetros de como qué es lo que quieren impulsar, como... Quizás la crítica no se tenga que entender solamente como en el fondo el último texto escrito por el crítico, sino quizá en un viaje mucho más largo de todo este mix media que se pueda generar en torno a cómo reflexionamos sobre las obras, cómo las presentamos también, como pensando la idea de una precrítica o que la comunicación de los contenidos sea una precrítica. Claro, ahí nosotros desde el Dramático lo que hacemos es, dentro de nuestras actividades transversales, tanto a crítica como a público, que al final viene mucha crítica también y mucha prensa, generamos debates y coloquios. Hacemos una cosa que se llama Cartas Blancas, que precisamente es justo una semana antes de que se estrene la obra. El creador arma una mesa de debate, él elige a los invitados para hablar sobre el tema en el que está investigando y sobre el que va a estrenar. Y eso lo hicimos precisamente para que sirviera de calentamiento un poco a la función. Entonces, para alentar el salseo. El salseo, sí, la polémica, pero de como alguna la carta manera... que dejan en el casillero. Claro, es como cuidado, que aquí hay algo... Pasó, pues que Cristina Morales le invitamos, por ejemplo, para lectura fácil, hizo algo... Una carta blanca algo polémica. Bueno, pero Cristina Morales, claro, es polémica asegurada, pero lo hizo muy bien, lo condució hacia algo muy creativo suyo, ¿no? Y ese tipo de experiencias nos ayudan, sí que es verdad, de manera paralela con los críticos, pero a animar también el debate y hablar sobre el espectáculo, ¿no? Yo creo que los críticos deberíamos ser más artistas. Me sí, encanta. En el sentido, yo entiendo, o sea, cuando estudias en la Facultad de Periodismo te enseñan ahí una máxima que se te queda clavada como a fuego, ¿no? De que el periodista nunca es protagonista, que luego vas viendo que dices, pero si esto no lo cumple nadie, son todos unos egocéntricos, pero montamos programas de radio, sí, escribimos columnas. Pero entonces, claro, el crítico ya debe dar el paso, ¿no? Y decir, bueno, pues un poco de performance no viene mal, precisamente porque en realidad no nos queda, no tenemos nada que perder. Quiero decir, todo esto lo digo medio en broma, medio en serio. Quiero decir, creo que se podría entrar a discutir el lugar de la crítica y el lugar del crítico, porque ya si queremos seguir viviendo junto a ese cuerpo que es el teatro, también necesitamos que se nos vea, que se nos entienda, que se nos escuche, porque
pues si no poco a poco es una voz que se va apagando. Claro, es una gente que se convierte en un fantasma, Claro, en cierto sentido, sí, como sí, esta sí. idea de querer ser invisible. No, Claro, está bien que sea claro. un Pero performer más, finalmente claro. expande la obra en otras Antes era así, dimensiones. a nivel literario, ¿no? Insisto con Aro Teglen, es Sí, decir, claro, pero- tú le leías porque era él el que escribía Claro, de una claro. manera concreta de escribir. Eso es, tenía un y estilo con un y- pensamiento sí, sí, concreto. sí, y eso claro. genera También identidad también. era claro porque era cada crítico pertenecía siempre al mismo medio, cada medio era de una ideología concreta, ¿no? Y tenía unos lectores concretos, entonces sabías que si leías a Aro Teglen ibas a obtener un tipo de lenguaje y un tipo de emocionalidad de un crítico determinado, ¿no? Claro, y en si el fondo se leías- configuraba como un personaje Claro. dentro de una dramaturgia Eso del es, medio, por así claro, decirlo. claro, pero eran 4, claro, eran ¿no? los 2 de derechas y los 2 de izquierdas, o el de centro y los de los extremos. Y estaba muy vinculado a lo político al final, porque es verdad que lo crítico es político, ¿no? Para mí tiene que serlo, porque si no tampoco tiene mucho sentido. Forma parte de la lectura, de la actualidad, de la lectura del mundo en el que vivimos. Entonces, bueno, sí, hay que romper una lanza por performatear un poco más la crítica. Bueno, ya saben todos los elencos de España. Álvaro está disponible para formar parte de su próximo Sí, cast. efectivamente, aquí estoy. Me encanta actuar en calzoncillos. Bien, viste, hit seguro. Podemos mandar una carta blanca de Sí, inmediato. sí, además el vestuario de Álvaro es impresionante Sencillo, siempre. sencillo. Bueno, sencillo, pero colorista siempre. Oye, y entonces ahora hablemos un poquito de utopías, como hacia dónde les gustaría o cuáles serían los sueños que ustedes tienen. Me encanta esta cosa como de las esperanzas, que probablemente la gente crítica no solemos tener. ¿Hacia dónde creen que debería ir moviéndose la disciplina de la crítica teatral? Bueno, yo, o sea, fíjate, he pensado, has dicho utopía y he pensado en una utopía que ya está realizada. Yo me acuerdo de una conversación con Fernando hace tiempo de cómo molaría tener una revista, ¿no? Así. Y hoy la Aguante tenemos. Dramática. Hoy la tenemos, es dramática. Y dramática, en un punto, es crítica también. No es la crítica canónica, no es una pieza escrita a partir de la recepción de una obra de teatro, pero sí conforma un dibujo muy amplio y muy diverso, muy caleidoscópico de lo que es el hecho teatral, de lo que es la escena, y además incluso mirándola desde fuera de la escena, y eso creo que ayuda muchísimo a tener me salía un raporto, una relación, me sale italiano, del italiano de repente, una relación, ¿no? Como muy estrecha con la realidad teatral. Y yo creo que por ahí, ¿no? Las utopías tienen que ir por esos sueños que de pronto tienes y dices, qué bien estaría esto, ¿no? Sí, irá por ellos. Irá y como por ello. cualquier pieza teatral, ¿no? Que sueñas en hacerla y dramática sí que tiene eso que no teníamos, que es un nicho, ¿no? De que es algo que genere pensamiento, que genere discurso y que no sea ni neutral ni aburrido, porque al final entramos con muchas disciplinas, ¿no? Y no lo hacemos por entretenimiento, es decir, que es una revista de entretenimiento, al revés, es de hecho mucha gente académica tiene la revista precisamente porque es un documento Sí. que tiene mucho valor. Fernando, ¿a qué te refieres con que entran en la revista desde muchas disciplinas? Sí, o sea que es una revista de artes escénicas, pero pedimos artículos a fotógrafos, filósofos, historiadores, Arquitectos, sí. dibujantes de cómics que hacen un cómic, y eso también viene en una discusión que tuvimos del hecho de pensar que siempre las artes escénicas la tienen que hablar la gente de las artes escénicas. No somos capaces de generar o abrir cuando precisamente las artes escénicas lo que pretenden es debatir el mundo, ¿no? O Sí, debatir sí, lo que sí, pasa sí. en el mundo o en la sociedad, y de repente solo parece que lo tenemos que hacer los que nos dedicamos al arte Y es muy escénico. bueno, porque de pronto le preguntas a un filósofo que le escribes desde una revista que es una revista de teatro, y te dice, pero si yo no sé nada de teatro. Y digo, no, si no quiero no quiero la tus filosofía. conocimientos de teatro, sino tus conocimientos de filosofía, pero que pienses en torno a este tema que afecta al teatro. Y esto es importante y es interesantísimo, porque de pronto les sacas también a ellos de una especie de zona de confort, y de pronto el teatro ha estado muy presente, por ejemplo, en la filosofía, pero también en todas las ciencias sociales, como lugar al que ir a por referencias. Y entonces, de pronto hay gente que dice, claro, ¿por qué no escribís de teatro? O sobre un tema que afecta al teatro. Pero el mismo público, es decir, es una declaración de intenciones para decir al público, bueno, es que
ven al teatro, porque es que Claro. te puede interesar por todo esto que sucede y toda esta gente que habla sobre ello. El teatro te puede interpelar a ti también. Y la misma crítica de forma independiente también puede convertirse en un corpus multidisciplinar que en el fondo amplíe visiones incluso más allá del tema del teatro. Sí. Totalmente, Yo me he encontrado con la necesidad de hablar de una obra de teatro a través, por ejemplo, de la ciencia del urbanismo, que me interesa muchísimo. Sin ir más lejos, Fernando tenía una obra que se llamaba Metro Cúbico, que era un señor que vivía en un metro cúbico, y ya hace tiempo de esto, y ahora mismo probablemente sería muchísimo más vigente y más actual, porque necesitamos entender críticamente cómo vivimos, los lugares en los que vivimos y el espacio ya físico en el que vivimos. Y eso, si lo llevas al teatro, si lo trasladas al teatro, no deja de tener relación. Y hay muchas obras. Sé de muchas obras que se ensayan en casas, y en casas pequeñas, en casas de estudiantes, y eso por fuerza se tiene que impregnar en las obras. Claro, y hay una apertura a nuevas plataformas, nuevas maneras de hacer teatro, las derivas urbanas con cascos. Efectivamente. Y de repente, por ejemplo, en Dramática invitamos a Francesco Carreri, que es un profesor de urbanismo, pero que trabajaba la deriva urbana como experiencia artística. En fin, que de repente es necesario abrir esa crítica a otros imaginarios, ¿no? Y otros discursos, porque el propio teatro se está expandiendo y se está abriendo a otras disciplinas. O sea, que la utopía va por ahí. O sea, una vez más, creo que el teatro está en un momento muy aperturista, muy utópico también. Expandiendo lo que es su lugar sagrado de siempre, que es el escenario, ¿no? Llevándolo a otros sitios. Y la crítica tiene que ir ahí también, montada en el mismo caballo. Y claro, y con distintos tipos de actores, por así decirlo, entendidos como las disciplinas. Para cerrar, bueno, la Semana Crítica permitió establecer muchas reflexiones con muchos agentes culturales muy relevantes, y me gustaría que pudieran hacer una invitación a las personas que escuchan el podcast a vincularse con la crítica teatral, a volver a leerla, a volver a disfrutarla, a volver a mirarla también, como es el caso de los cómics y las fotografías que estén haciendo crítica. Entonces, como inviten a que volvamos a enamorarnos de la crítica también. Yo me remito. Sí, hombre, a ver. Odiemos todo. Si te gusta leer, o sea, quiero decir que si tienes el hábito lector y lector de cosas que tengan que ver con lo cultural, a mí, pues no sé, o sea, la crítica cultural en general me interesa, y no solo porque yo sea crítico, sino porque me ha enseñado mucho más de crítica teatral Mark Fisher, que es un crítico cultural y que empezó haciendo crítica de música punk, que no sé, que Aro Teclen, que también, pero Aro Teclen era un crítico antiguo del país, ¿no? Pero remitiéndome a lo que hablaba el otro día en el seminario, un colega de Madrid que ejerce crítica de una manera muy sui generis, que es esta cosa de los audios del esto es sobre. Sí. Con él hablábamos de cómo era cuando éramos jóvenes y cuando no teníamos acceso al teatro, cómo era leer crítica, y cómo leer en concreto la crítica de Marcos Ordóñez, que era un crítico que ya, por desgracia, ha dejado de escribir porque está enfermo, pero nos hacía soñar, nos hacía desear, nos hacía imaginar algo que no teníamos a la mano, pero de alguna manera empezamos a ir al teatro leyendo críticas, sin pisar un escenario, sin pisar un patio de butacas. Y eso es maravilloso, porque los dos hemos acabado en el teatro de alguna manera, ¿no? Y no fuimos al teatro, yo probablemente no fui al teatro pues hasta casi que tuve 18 o 20 años, que ya vivía en Madrid. Pero en mi pueblo, en un pueblo chiquitillo de la provincia de Alicante, pues no había teatro, o había un teatro donde solo había coros y danzas de la tierra. No había una obra de teatro, no sabía lo que era una obra de teatro más allá de lo que leía o lo que veía por la tele, ¿no? Bueno, y hay otra, es hacer accesible, ¿no? También los referentes que yo leyendo muchas críticas, no conocía referentes que a partir de esa crítica conocí y vi un mundo, ¿no? Aparte. Entonces, yo creo que son canales, son ventanas que se abren que te permiten ir a otros mundos, ¿no? Y a otras disciplinas, si se abre de esta manera. Pero bueno, la utopía... Que se escriba mucha crítica y que se escriba y que sea larga.
No, y original. Y, por eso digo que no sé lo que hace Marta ahora con claro, él. sí. Me apetece escuchar podcast, me apetece que me venga por otros sitios que no solo sea el escrito. Yo quiero contar porque hay gente que no estuvo en el seminario, entonces para que sepan, el proyecto del que hablaba Álvaro es que mandan un audio de WhatsApp al salir de la obra. Sí, o sea, digamos que esto lo hace una persona que se llama Miguel Valentín. Él no es crítico realmente, es un director de teatro, dramaturgo. Lo que pasa es que empezó a hacer esto que él llamó Esto es sobre. Porque sale del teatro, coge el móvil y entonces graba un mensaje de WhatsApp que le manda a alguien, pero que luego publica en un espacio, en una página web que se llama Teatrón. Y en Esto es sobre, lo que hace es que coge el móvil, entonces abre un audio de WhatsApp y empieza. Bueno, pues imaginamos que ha visto La madre de Frankenstein, por ejemplo, que está ahora en cartel en el Dramático, pues esto es sobre La madre de Frankenstein. Y es una obra que y va hablando mientras va caminando por la calle y hace pausas y pasa un coche, una sirena de policía, de pronto corta y luego vuelve y dice, perdón, he tenido que cortar porque no sé qué. Entonces es una cosa súper inmediata, súper fresca. Él es muy elocuente, es muy, en fin, tiene una lucidez de análisis, de análisis in situ muy interesante. Y entonces, es una forma distinta, no sé si mejor o peor, habrá quien le guste, habrá quien no, pero es una forma distinta de lanzarse al juicio crítico. Había un performer, esto fue casi justo en la pandemia, que era, no sé si era crítico, pero vamos, había alguien que venía a ver las obras disfrazado de alienígena. ¿No te acuerdas de eso? ¿Pero dónde las iba a ver? Al Centro Dramático Nacional. Se sentaba con una cabeza alienígena. No lo vi nunca. Era su mascarilla del COVID. Entonces estaba ahí y aprovechaba además los coloquios. Estaba manteniendo la identidad secreta. Eso es como aprovechaba los coloquios con el público y se quedaba todo el rato. Entonces perturbaba a todo el mundo. No sabía muy bien. Me encanta. Bueno, ya investigaré. Ya te diré pues no después de la pandemia no le hemos vuelto a ver. Bueno, van a tener que quedar invitados entonces al próximo capítulo para contarnos el misterio. Total. Yo aprecio mucho las invitaciones que hacen a como volver a vincularse a la crítica porque creo que habla de algo bien bonito. Uno es que en el fondo tiene nuevos formatos, tiene nuevas maneras de presentarse y por lo tanto se está ejerciendo desde una manera creativa, desde otro lugar. Entonces ha podido eso... evidentemente va a implicar que tenga nuevas narrativas, nuevas poéticas, nuevas formas de ver y de analizar y de contar. Y por otro lado, me encanta la idea de que en el fondo ir a la crítica te abre un mundo. Y eso está muy bien porque en el fondo uno piensa que puede, desde la forma más tradicional, que se vincula con la crítica como para entender algo, para tener un análisis sobre algo, cuando en realidad podría ser para que sea la plataforma de lanzamiento para ir a encontrar otra cosa. Les agradezco muchísimo haber compartido conmigo hoy día el salseo de todo, la buena onda. Esperamos que haya sido muy buen paso por Semana Crítica acá en Chile. Los chicos tienen que viajar raudos de vuelta a España porque las cosas siguen andando. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día en el Caldo de Cultivo. Muchas gracias. Gracias a ti. Un placer y amamos Chile. O sea, es mi primera vez aquí y creo que se ha hecho muy físico el concepto de acogedor. Ah, qué bueno. O sea, creo que nunca lo había experimentado de una manera tan de verdad. ¿no? Sentirme bien acogido, muy querido y muy cuidado. Entonces, estoy muy encantado. Qué bueno. Sí, yo agradezco también. Nosotros volveremos porque estamos con el proyecto Drama Walker que hacemos ahí en las galerías, en Plaza de Armas y demás, con dramaturgos y dramaturgas españoles y de aquí, así que estaremos en sobre el Drama Walker. Yo les aviso al tiro a las personas que nos escuchan que vamos a tener un programa especial sobre eso. Así que sepan que vamos a estar hablando sobre todas las iniciativas que se están generando en torno como a eso que se viene. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que este es el primero de 3 de un especial de Semana Crítica que vamos a estar haciendo aquí en el Caldo de Cultivo. Así que no se desconecten, pónganle a seguir al programa y nos estamos viendo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Caldo de Cultivo es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor general, Joaquín Jiménez Salvador.
Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.